la bienvenida entonces a clase. Hoy ya es nuestro cuarto encuentro de clase y pues la idea es adelantar bastante en parte pues lo que tenemos del taller. Ahorita entonces me contarán que alcanzaron a trabajar hoy con la profe Lili. Y vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy con una frase relativa entonces a ciencia. Hoy les traigo entonces una frase bastante inspiradora que en este momento entonces les comparto. Y la idea entonces es que la vamos a leer y me van a contar entonces qué impresión, qué les dice a ustedes esa frase entonces de mi libro de cuaderno de ciencia. Los que estuvieron conmigo el año pasado en 7.5 saben que este era el libro con el cual llegaba al colegio a contarles cositas de ciencia. Y pues una de las frases que encuentro es esta: todos tenemos talentos y podemos contribuir con algo. Nunca dejes que los demás digan hasta dónde puedes llegar. Esa frase la dijo la doctora en física Shirley Ann Jackson, de la cual hablaremos un poquitico. Entonces, les doy la autorización para que abran sus micrófonos. ¿Todos me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, para que me cuenten entonces qué impresiones tienen acerca de esta frase. ¿Qué les dice a ustedes? ¿Qué los mueve? ¿A qué los motiva? Cuéntenme. Profe, yo. Dime, Salo. Profe, que pues cada uno tiene su talento y que nadie puede juzgar por el talento que uno tiene y ya uno se debe que aceptar. Ok, Salo, gracias. Y no, pues, sino prestarle atención a las críticas de los demás. Oh, ay, maravilloso. Profe, yo. ¿Quién habla? Sara. Salomé, otra vez. Pues no soy la misma, soy otra. Salo, cuéntame, Salo. Profe, yo entiendo por la frase que todos tenemos un talento. Por más mínimo que sea, podemos ayudar en algo. Ok. ¿Algún otro compañerito? Gracias, Salo. ¿Algún otro compañerito que quiera ayudarnos con la frasecita? Bueno. La frase entonces básicamente lo que nos dice es que todos tenemos un talento. Todos tenemos algo que nos hace diferentes al resto de los demás. Y pues básicamente habla de que no podemos dejar que los demás tomen decisión de eso. Hay una frase que yo encontré una vez en las redes sociales que supuestamente la dijo Einstein, pero yo no sé si la dijo él. Él decía que si nosotros midiéramos la capacidad que tenía un pez de treparse a un árbol, pues básicamente el pez toda su vida pensaría que es un idiota porque no se puede subir al árbol. Y es porque ese no es el talento del pez. El talento del pez es nadar. Así como si nosotros le pedimos lo mismo a un chimpancé. Si nosotros nos quedamos en mirar el talento que tiene el chimpancé para nadar, pues básicamente se va a quedar pensando de que es un idiota porque simplemente no puede nadar así como los peces. Entonces, pues lo que esa frase a mí me motiva y a mí me dice es que básicamente es eso, o sea, todos tenemos algo que nos hace especiales y pues simplemente porque al otro no le parezca, pues no debemos de tomar como ese aspecto como para nosotros. Hay una actriz de Hollywood que se llama Meryl Streep. Ella tiene como 5 o 6 Óscares, bueno, yo no sé, es una de las mujeres más galardonadas en los Óscares. Y creo que fue ayer, ella posteó en una de sus redes sociales una foto de cuando ella salió
del casting que ella presentó para para participar en King Kong, pero en la película de King Kong, pero de por allá de los 70, pues de hace rato. Y entonces a ella, en el papel pues de que ella iba a hacer, a ella la rechazaron y le dijeron que era por fea. Entonces ella en el post de Instagram, ella puso, si yo me hubiera quedado con que el director a mí me dijo que yo era fea, que yo no servía porque era fea, pues simplemente si yo me hubiera quedado con eso, pues me hubiera puesto a llorar, me hubiera deprimido, pues seguramente yo no hubiera logrado lo que yo hasta ahora he logrado. Y pues eso es cierto, porque ella lo que hizo fue básicamente casi que cambiar literalmente la historia de la industria y pues eso, esa mujer es una berraca en cuanto pues a todo este tipo de cosas. Para mí ella es una escuela del arte, ella ha participado en muchísimos programas y ha sido cómica y ha sido dramática y ha trabajado en terror y ha trabajado, o sea, ella se ha movido por todos los géneros. Entonces ella dice, si yo me quedo con esa opinión que tenía de mí el director, pues simplemente yo no hubiera sido nadie. Pues básicamente esa es como la invitación pues que les hago a ustedes, de que no porque X o Y diga que usted no tiene talento para eso, pues eso es opinión de él, pero no es su opinión. Y pues les comparto entonces en este momento un poquito de la vida de la señora que dio la frase, Shirley Ann Jackson. Ella todavía vive, ella es norteamericana, ella es física y pues en esta página nos hablan de que a ella le debemos el identificador de llamadas y las llamadas en espera. Ella fue la primera mujer afroamericana en lograr un doctorado en el MIT. En el MIT es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, para que ustedes vean más o menos el nivel, hay un listado de las mejores universidades del mundo y primero está Harvard y segundo está el MIT. O primero está el MIT y después está Harvard. Entonces, o sea, estamos hablando de que esta señora es doctora de una de las mejores universidades del mundo, una berraca. Y pues ella nos dio esa frase, así que ella es un gran ejemplo para esa frase. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, después de hablar de nuestra frase, vamos a comenzar entonces con trabajar con respecto a lo del taller. Cuéntenme en qué trabajaron hoy con la profe Lili. Profe, nos estaba explicando sobre los enlaces covalentes. Trabajaron las equivalentes, listo. Y también nos mostró unos videos y ¿cómo se llama? Nos explicó unas cosas de la tabla periódica y qué más y ya. Listo, sí, yo allá le había contado y les había mostrado lo que habíamos trabajado el martes de enlace iónico. Yo les dije que trabajara un poquito hoy de enlace covalente, pero de todas maneras yo les voy a recordar un poquito pues del enlace covalente, porque como yo soy la que va a calificar lo de la maqueta, entonces sí es importante como que todos sepan qué es lo que se les va a calificar en cuanto a la maqueta. Entonces ahí sí voy a cogerle un pedacito pues de la clase. Y la idea es que entonces en la clase del martes logremos trabajarle como a las dudas y preguntas que tengan. Pues la idea de nuestra clase del martes es que sea más bien enfocado como hacia las dudas, como que algún tema de pronto que necesiten como que la profe les explique, pues que yo les explique, debido pues a que hasta el martes tenemos entonces plazo para enviar y tener entonces el taller sobre 5. Ya después del martes ya se califica entonces sobre 4 o sobre menos. Entonces, pues no quiero que eso ocurra. De una vez, llamado de atención para aquellos estudiantes que todavía no han hecho lo de Classroom. Nuevamente se los reitero, debe de ser directamente al correo electrónico del nodo. Yo desde mi correo personal no puedo hacer nada de Classroom, porque el que hace directamente todo lo de Classroom es el correo del nodo. Entonces el nodo es el que manda las invitaciones, el nodo es el que monta todo. Entonces sí les pido encarecidamente, por favor, de que me escriban directamente al correo electrónico y yo por ahí entonces le mando un mensaje como de verificación. Y si de pronto no lo recibe, entonces ya después por WhatsApp cuadramos y organizamos, así como pasó, por ejemplo, con
con Sara Manuela, que Sara Manuela no le llegaba y no le llegaba y no le llegaba y pues no le llegó. Y ayer en un ratico hablamos las dos y ya Sara pudo ingresar entonces a Classroom. Entonces, como para que lo tengan pues presente. Recuerden que el taller no se recibe por ningún otro medio, solamente se recibe por Classroom. Y pues el jalón de orejas y el llamado de atención, chicos, es porque literalmente el estudiante que para el martes no está en Classroom se dejó embaladito y mucho. Porque miren que ya llevamos casi que 3 semanas pues rogándoles y pidiéndoles, muchachos, ingresen, muchachos, mándelo. Entonces, para que lo tengan muy, muy presente. Nuevamente, particularidades frente a lo de Classroom, solo por el correo electrónico del nodo. ¿Listo? Simón, cuéntame. Profe, vea, es que a mí, como la semana, creo que fue la semana pasada, me llegó un correo del nodo de ciencias diciendo que le escribiera a usted para que me mandara la invitación a clase. Sí. Y bueno, yo no sé si todavía estoy ahí o qué. O sea, usted ni siquiera, eso quiere decir Yo que le usted mandé no sabe a ni usted, siquiera pero cómo ingresar a Classroom. mm. Usted no estuvo en la clase de la semana pasada donde yo expliqué cómo tenía que hacerlo de Classroom. No, profe, esa ¿Qué semana pasa por está ahí, chicos? Cuando yo falto a una clase me embalo. Simón, con mucho gusto a través del WhatsApp, porque Bueno. mi clase, yo ya di mi clase sobre Classroom, así que todas las dudas que tengan sobre Classroom por el WhatsApp o por el correo electrónico del nodo, pero no voy a usar mis horas de clase para eso. ¿Listo? Entonces, para todos en general. Ok, entonces, bueno, como estaba diciendo, vamos a trabajar entonces un poquito acerca entonces de lo del enlace químico. Voy a recordarles lo del enlace iónico para que vayamos como que teniendo presentes las dos. Recuerden que la maqueta son dos. La maqueta es debes de representar un enlace iónico y un enlace covalente. Recuerde que no puedes usar los ejemplos ni que ha dado los profes, ni tampoco los ejemplos que estén en el taller. Eso Pero es una pregunta. específicamente en el taller. Ahí en el taller dice, no se pueden usar los ejercicios que hayan servido en el taller o como ejemplo. Entonces, por eso yo tengo que usar los que están en el taller. Dime, Salomé. Pero bien, una pregunta. Un ejemplo, usted hoy nos hace pues, un ejemplo de uno de los dos enlaces. Y si yo ya hice con esos elementos justamente. Me debe decir antes de hacerlo. Igual, por ejemplo, en las clases yo pregunto, ¿alguien ya hizo el de este y este? Entonces, cuando me dicen que no, entonces lo hago. Ah, bueno, porque pues sería ahí sí un poquito injusto. Ajá, sí. Pero Igual existen muchos elementos. Yo ya hice el del ¿Cómo, Jiménez? No digas algo, no digas, tranquila. Ahorita con los ejemplos, entonces tú vas mirando. Jimena. ¿Tú ya hiciste el enlace covalente del sodio? No, el sodio es un metal y no forma enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son solamente entre no metales. Listo. De todas maneras, si estás buscando entre el sodio y el cloro, recuerda que ese es uno de los ejemplos que está en el taller. Para que lo tengas presente. Bueno, chicos, entonces, vámonos. Voy a presentarles entonces la tabla periódica, nuevamente recordándoles insistentemente y hasta el cansancio. No sé cómo más recordarles. No sé cómo más vamos a hacer. Nuevamente recordarles, chicos, que solamente vamos a formar enlaces con los elementos de la región A. Solamente vamos a formar enlaces con el grupo 1A, 2A, te saltas todos los que están acá en la mitad, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Recuerdan que los del 8 no los usamos porque básicamente ellos ya tienen el octeto, así que no les interesa compartir sus electrones o recibir electrones. Entonces, nuevamente vuelvo y repito. Solamente vamos a formar enlaces con estos elementos de acá, grupo 1, grupo 2, te saltas todos los de la mitad, grupo 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Por favor, tenlo presente. Ahora, vamos a formar entonces un enlace hoy.
vamos a formar enlace y pues si alguien ya lo representó, entonces me advierte. Vamos a representar el enlace entre el berilio, véalo aquí, berilio, listo. Y vamos a usar el carbono, ¿ok? Berilio, Profe, ¿el berilio o el litio? berilio. Ah, Berilio y carbono. ¿Listo? Entonces, les voy a dejar la tabla periódica abierta y ustedes me van a decir, me van a responder estas preguntas. Mientras me van contestando esas preguntas, yo voy a ir acá en mi Jamboard escribiendo lo que ustedes me están diciendo. ¿Listo? Entonces, primero, por favor, me van a ubicar el berilio y me van a decir cuántos electrones de valencia tiene el berilio. profe, ¿y cuál es el símbolo del berilio? Be. Be. Profe, no son dos. Señora, No son dos. ¿por qué dos? ¿Por qué dos? Porque dos es la cantidad de electrones de valencia. Profe, por el grupo no. Muy bien. Según el grupo de la tabla periódica, es la cantidad de electrones de valencia. Muy bien, muy bien. Ay, profe, yo pensé que era VE. Bueno, es Be. Listo. Y nuevamente la misma pregunta, cuénteme cuántos electrones de valencia tiene el carbono. El símbolo del carbono es C. ¿Cuántos electrones de valencia Cuatro. tiene el carbono? Cuatro. 4. ¿Por qué 4? Electrones de valencia. ¿Por qué 4? Profe, pues por el grupo, aparece en el grupo 4. Él está en el grupo 4. Entonces miren acá. Miren que este es el berilio y dice 2A. Entonces, como está en el grupo 2, entonces tiene 2 electrones de valencia. Y el carbono, que es el que está acá, está en el grupo 4, entonces por eso tiene 4 electrones de valencia. Muy bien. Ahora, ¿cuántos niveles de energía tengo que dibujarle al berilio? 2. ¿Por qué? 2, Porque está en el porque segundo. están en el nivel 2. Porque está Pues, profe, en el nivel 2. en el segundo nivel de energía. Muy bien. ¿Y cuántos niveles de energía le tengo que dibujar al carbono? 2 también. 2 ¿Por también, qué? Porque está en el segundo nivel de porque energía. está en Porque el está en nivel el 2 segundo nivel de de energía. energía. Es correcto. Está en el segundo nivel de energía. Muy bien. Entonces, voy a compartirles qué tengo en el Jamboard con respecto a lo que me están diciendo. Entonces, literalmente lo que ustedes me están diciendo, se los acabo de representar acá en el Jamboard. ¿Listo? El berilio, Be, tiene 2 electrones de valencia porque está en el grupo 2 y tiene 2 niveles de energía porque está en el periodo 2. El carbono tiene 4 electrones de valencia porque está en el grupo 4 y tiene 2 niveles de energía porque está en el periodo 2. Muy bien. Ahora vamos a representar entonces los electrones. Lo que yo voy a hacer en este momento es lo que para la maqueta yo llamé como el inicio, ¿sí? Como lo que tienes al principio o el inicio. Para el berilio, como su naturaleza es ser un metal, voy a ponerle electrones de color como grisecito, como medio negrito, bueno, lo que él me deje representarle. Entonces recuerden
que siempre en el primer nivel de energía el máximo de electrones que pueden haber es 2, no pueden haber más, ¿listo? No pueden haber más. Y en el último nivel de energía, que curiosamente es el 2, pues él va a tener 2 electrones. Entonces le voy a dibujar, le voy a poner uno por este lado y le voy a poner otro por este lado. Recuerde que esos electrones usted los puede poner en los lados que ustedes quieran. ¿Listo? Ahora, yo también puedo entonces representar para el berilio la estructura de Lewis. Entonces no es sino coger el símbolo del elemento y ponerle entonces los electrones. Entonces yo puedo poner arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, y ahí entonces acabo Una la pregunta. estructura de Lewis. Dime. La estructura de Lewis la tenemos que hacer para la maqueta. No, recuerda que yo estoy explicando estructura de Lewis para la tabla que tienen en la actividad de profundización. Ah, ok. Profe, y la última pregunta. ¿De dónde sale eso? En la estructura de Lewis, ¿le tenemos que poner todos o solamente los de la primera capa de energía? En la estructura de Lewis solamente se dibujan o se representan los electrones de valencia. Ah, bueno, profe, gracias. Dale, con gusto. Bueno, para el caso entonces del carbono, el carbono tiene una naturaleza como rojiza, entonces voy a utilizar el color rojo y entonces voy a hacer varios electrones rojos. AO. Voy a hacer varios electrones rojos. Hola. Gracias. Listo. Vamos a hacer varios rojos. Vamos a dejar varios rojos para poder hacer también la estructura de Lewis. Entonces, primer nivel de energía siempre 2 electrones. No pueden haber más ni menos. Y en el último nivel de energía tengo que ponerle 4. ¿Por qué 4? Porque 4 es el grupo que tiene el carbono en la tabla periódica. Y los puedo poner como yo quiera. Listo. En este sentido, sí se es flexible porque atómicamente hay un principio que se llama el principio de incertidumbre que dice que no es posible conocer ni el momento, ni el lugar, ni la hora en la cual va a estar un electrón. Ahora voy a dibujar entonces para el carbono, voy a dibujar su estructura de Lewis. Entonces la estructura de Lewis para el carbono sería a su símbolo ponerle 4 electrones. Entonces yo siempre los pongo de uno en uno aquí, uno aquí, uno aquí y otro por acá. Listo. Muy bien. Esto que yo tengo acá es el antes de la maqueta. Y lo que voy a construir sobre su lado derecho de la pantalla es el después. Este es el antes y este es el después. Entonces, antes de hacer el después o antes de formar el análisis, vamos entonces a hacer el análisis. Antes de hacer el enlace, vamos a hacer... También tenemos que hacer el análisis. No, señor. El análisis lo hacen ustedes mentalmente. Ah, ok. Ok. Entonces, primero, aquí estamos formando un enlace iónico. ¿Por qué es un enlace iónico? Ya debemos de saber. Hola. ¿Por qué es un enlace iónico? Porque se comparten electrones, pero no se roban. No, señora. Profe, cuando, por ejemplo, un átomo que tiene 7 electrones en su última capa quiere formar pues el octeto, entonces le roba un elemento de su última capa a otro átomo y eso hace que el otro átomo dependa del que le robó. ¿Y qué tipo de átomo tiene que ser para poder que no se robe? Se donan y se reciben. Esas son las palabras. ¿Qué tipos de elementos? Bueno. Jalón y llamada de atención a todos los presentes. Esta clase la di el martes. Les dije que un enlace iónico se forma entre un elemento que sea metal y un elemento que sea no metal. Esa es la característica insigne del enlace iónico. ¿Y yo cómo sé que es un enlace iónico? ¿Y yo cómo sé que eso es un metal y un no metal? Resulta que usted tenía que hacer una linda y hermosa silueta de la tabla periódica
y tenía que ubicarnos entre otros varios tipos de elementos. Yo les recuerdo que el lado izquierdo de la tabla periódica es el de los metales y el lado derecho de la tabla periódica es los metales. Les dejé aproximadamente 3-4 minutos la tabla periódica preguntándoles en dónde está ubicado el berilio, y el berilio está en el lado izquierdo. Y nuevamente les pregunté por el carbono y el carbono está en el lado derecho. Entonces, cuando yo uno un elemento que está en el lado izquierdo y un elemento del lado derecho, pues básicamente estoy uniendo un metal con un no metal, o se hace un enlace iónico. Entonces, jalón de oreja para todos, porque, ojo que ya llevamos varias clases trabajando lo de enlace. Ok. Me devuelvo entonces para el Jamboard, después de jalón de orejas. Y el segundo análisis, entonces, que vamos a hacer, además de que es un enlace iónico, pues básicamente vamos a recordar que el papel del berilio es donar sus electrones. Entonces, si él tiene 2 electrones, él tiene que donar 2 electrones. ¿Listo? Sí o sí tiene que donar 2 electrones. Él no se puede quedar con uno de los 2. O se puede quedar con los 2. No, no, no. Él tiene que donar los 2. ¿Listo? Y el papel entonces del carbono, que es el no metal, es recibir. ¿Qué tiene que recibir él? Electrones. Pero entonces aquí hay algo muy particular. Y es que el carbono, por ser no metal, completa su octeto teniendo 8 electrones en su último nivel. Pero él tiene 4. Entonces, ¿cuántos electrones le hacen falta para completar el octeto? Matemática, Coquito. Hola. Chicos. ¿Están ahí? ¿No están ahí? Cuéntenme. Profe, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, para completar el octeto, el carbono tiene que tener 8 electrones en su último nivel de energía. En su último nivel de energía, él tiene 4. Entonces, ¿cuántos le faltan? 4. Pues 4, profe. 4. Exacto. Pero aquí pasa algo muy particular, y es que el berilio le puede donar 2, pero es que él necesita es 4. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos berilios necesita para poder completar el enlace? 2. 2. 2, es correcto. Eso quiere decir entonces que él va a necesitar 2 berilios, que cada uno le dé de a 2 electrones. ¿Listo? Ojo con ese análisis, que ese análisis es súper importante. Profe, una pregunta. Dime. ¿Y si el elemento que yo tengo también, o sea, necesita, o por ahí, otros 2 para completar la regla del octeto, también le tengo que hacer otros 2? Sí, señora. Ya. Ese es el juego con ellos. ¿Listo? Bueno, voy entonces primero a formar voy a formar primero la estructura de Lewis del compuesto que se va a formar, y luego entonces hago la representación de los átomos. Pero si no hace falta, solamente hacemos uno, ¿cierto? Sí, señora. Como en los casos que hemos hecho, sí. Solamente sería uno. Gracias. Listo. Entonces, como vamos a usar más de un elemento, la pregunta siempre es, profe, entonces, ¿a quién dibujo en el centro? Entonces, en el centro voy a dibujar, en este caso, en el caso de los enlaces iónicos, siempre se dibuja en el centro al no metal. Entonces, voy a dibujar al carbono. ¿Listo? Voy a dibujar el carbono. Hola, carbono. Yo ya sé que el carbono tiene 4 electrones. Entonces, otra vez, vamos a empezar. Listo, 4. Ok, yo ya sé que tiene 4. Y según el análisis de arriba, yo necesito 2 berilios. Entonces voy a coger
un berilio, 2 berilios. Entonces lo voy a mover hasta la estructura, yo se lo voy a poner a un ladito del carbono y voy a ponérselo al ladito del otro carbono. En el caso del berilio estamos trabajando con electrones de color grisecito, él tiene 2 y otros 2. Listo. Entonces, recuerden que el berilio dona sus electrones. ¿A quién se los va a donar? Al carbono. Entonces le voy a poner un electrón acá del berilio, otro electrón acá del berilio, un electrón acá del berilio y otro electrón acá del berilio. Listo. Y por último, voy a terminar de ponerle los electrones al carbono. Entonces él tenía 4, voy a poner 2 arriba y 2 abajo. Entonces yo no sé si usted nota, pero lo que la profesora Giseli hizo fue como una cajita encerrando al carbono. De tal manera entonces que él va a lograr completar el octeto con 2 electrones que le dio este berilio, 2 electrones que le dio este berilio, más 2 que él tenía, más otros 2, ya formó 8. Listo. Acabamos de completar entonces la regla del octeto para el carbono y para el berilio. Y eso que yo acabé de dibujarles acá arriba se llama la estructura de Lewis. Esa sería la estructura de Lewis para el compuesto que se forma entre berilio y carbono. ¿Listo? Hay algo en química que se llama la fórmula molecular. La fórmula molecular es la representación de la cantidad de átomos que se usan para formar el compuesto. La fórmula molecular de este compuesto entonces sería Pe 2 veces C. ¿Por qué? Porque por cada carbono yo necesité 2 átomos de berilio. Esa sería la fórmula molecular. ¿Listo? Y ahora voy entonces con mi representación atómica, con la que debo de poner en mi maqueta. Entonces, voy a hacer esto mismo, pero lo voy a hacer con esto. Entonces, miren cómo me va a quedar. Entonces, en el centro el carbono, que tiene 2 niveles de energía. Y a los lados el berilio. Pero entonces aquí va a ocurrir algo que necesito que tenga muy presente. Y es que como estos electrones del berilio, él se los va a donar al nivel más externo del carbono, entonces cada uno de esos berilios, digámoslo de alguna manera u otra, pierde este nivel de energía. Traduzco. Entonces, acuérdense que él tenía 2 niveles de energía, pero él decidió donarle estos 2 electrones. Entonces, como él donó esos 2 electrones, ese nivel de energía prácticamente como que desaparece. ¿Por qué? Porque esos 2 electrones del berilio van a quedar adentro de la estructura del carbono. Listo. Y digámoslo de alguna manera figurativa, es que ese nivel de energía desaparece. Por eso lo voy a hacer con líneas así como medio punteadas, como él me lo deja así. Porque ese nivel de energía desaparece. ¿Por qué desaparece? Pues porque como él donó los electrones, entonces ese nivel de energía ya casi que no existe. ¿Listo? Entonces por eso lo estoy haciendo como medio punteado, para que me entiendan la notoriedad de lo que ocurre acá. Entonces, no puedo olvidar que el berilio tiene en su primer nivel de energía, tiene 2 electrones, yo se los puedo hacer. Listo.
Y se lo voy a hacer para el otro berilo. Listo. Para el caso entonces del carbono, recuerden que nosotros utilizamos bolitas de color rojo. Entonces voy a ponerle la bolita de color rojo en su interior. Y termino de poner entonces sus electrones de color rojo. Entonces pongo uno acá, 1, 2, 3, y pues pongamos el otro que por aquí. Eso donde se pongan no hay problema con tal de que sean 8. Entonces, vamos a contar. Último nivel de energía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Profe, Vamos a formar un enlace iónico. Profe, que si puede aceptar, por favor, a mi compañera Daniela Marulanda. Ahí voy, ahí voy. Deme un segundito. Gracias, Ale. Listo, ahí dice admitiendo. Ok, ahora sí, ahí dice que ya entró. Listo, chicos. Entonces, eso Gracias. que yo acabo de hacer ahí es la representación del enlace entre el berilio y el carbono. Y la maqueta, entonces, es un antes y un después. Antes, después. Antes, después. ¿Listo? Esas son las características del enlace iónico, que ya lo hemos trabajado desde el jueves pasado. Ahora la idea es que podamos hacer un ejemplo o un ejercicio con el enlace covalente, que yo no he tenido la oportunidad entonces de comentarles cuáles son las características del enlace covalente. Entonces, la primera característica del enlace covalente, y les dejé de compartir entonces mi pantalla, es que se da entre elementos llamados no metales. Y entre ellos va a ocurrir algo muy fundamental que yo necesito que en este momento todos pues me presten atención y que miren algo que yo voy a hacer en la cámara. Entonces, bueno, primero voy a poner primero la tabla periódica y ya ahorita hago lo de la cámara. Entonces, ya no vamos a hablar de elementos que estén ubicados a la izquierda. No, ya ahora son todos los elementos ubicados a la derecha, excepto el hidrógeno. Acuérdense que el hidrógeno es una excepción. A él lo pusieron ahí porque en su mayor nivel de energía solamente tiene un electrón. Y es lo mismo que pasa con todos estos de aquí para abajo. ¿Listo? Estoy en el hidrógeno, el elemento que tiene número atómico 1 y es el primero y es el de más arriba y el del primer nivel de energía. ¿Listo? Ese elemento hidrógeno tiene que estar ahí. Obligatoriamente tiene que estar ahí porque es un elemento que solamente tiene un solo electrón en su mayor nivel de energía, que solamente tiene un solo nivel de energía. Ahora, ¿por qué él completa el octeto con 2 electrones? Pues porque ya les he dicho hasta el cansancio que en el primer nivel de energía solamente caben 2 electrones. Entonces, su octeto es tener 2 electrones. Ya, ese es el octeto. Y esa es de las únicas excepciones que hay frente a colocar los electrones de valencia. ¿Listo? Ok. Y entonces, todos los elementos del lado izquierdo, incluyendo a los metaloides, forman enlaces covalentes. Una particularidad del enlace covalente es que el enlace covalente se puede formar entre sí. O sea, se puede formar con elementos iguales o con elementos diferentes. Entonces, para ello, les dejé de compartir para poder empezar con el Jamboard. Entonces, acá el rollo, chicos, es que esa cualidad es supremamente importante. Entonces, voy a empezar aquí a poner como las características del enlace covalente. Entonces, como les decía, el enlace covalente se forma entre no metales, que pueden ser iguales o diferentes. Sí, eso es una característica muy particular que no ocurría con los otros. Iguales, o sea, iguales átomos o diferentes. ¿Sí? Eso es una característica muy particular. Bueno.
Otra característica particular del enlace covalente del enlace covalente es que hablamos de que los electrones se comparten. Entonces voy a ponerlo con minúscula. Electrones compartir. Listo. Entonces voy a dejar de compartirles la cámara, el Jamboard para que me vean en la cámara. Bueno, profe, ¿qué es eso de electrones compartidos? Vamos a suponer que esta mano tiene un lapicero, ¿sí? Y esta mano también necesita que le compartan ese lapicero. Así que esta mano accede a compartirle a esta mano el lapicero y entonces se va a formar esto. Este lapicero es tanto de esta mano como de esta mano. ¿Sí? O sea, el lapicero cuenta para los dos. Y esa es una característica muy particular que vamos a encontrar en el enlace covalente. Estamos hablando de que se comparten. Entonces, como se comparten electrones, vamos a hablar de uniones. Eso no ocurría en el enlace iónico. ¿Listo? Eso no ocurría en el enlace iónico. En el enlace iónico decíamos, dona, recibe, dona, recibe. Usted queda con lo suyo, yo quedo con lo mío. Aquí no, aquí hablamos de que lo suyo también es mío. Entonces su electrón cuenta para usted y también cuenta para mí. ¿Listo? Ojo con eso, que eso es una característica muy importante. Y la otra característica del enlace covalente es que se habla del enlace covalente polar y el enlace covalente no polar. ¿Cómo hace usted para saber cuando un compuesto, es covalente polar o covalente no polar? Utilizando la propiedad de la electronegatividad. Entonces, cuando usted utiliza la propiedad periódica de la electronegatividad, se va a dar cuenta entonces que cada elemento de la tabla periódica tiene su propio valor de electronegatividad. Entonces, cuando un compuesto es polar, cuando la resta de las electronegatividades sea mayor de 0.5. La resta de las electronegatividades es mayor a 0.5. Cuando hablamos de un compuesto no polar, cuando la resta de la electronegatividad esté entre 0 y 0,4. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio para que usted entienda eso. Entonces, es covalente polar cuando la resta de la electronegatividad de los elementos que participan en el enlace es mayor a 0.5. ¿Cuándo decimos que es no polar? Cuando la resta de la electronegatividad de los elementos que participan en el enlace está entre 0 y 0,4. Chicos, ustedes dirán, ay, profe, pero ¿y eso para qué? ¿A mí para qué me sirve saber que un enlace covalente es polar y para qué me sirve saber si ese compuesto es no polar? Muy sencillo. La característica de polar y no polar nos permite establecer por qué una sustancia no es capaz de disolverse en otra. Ejemplo, el clásico, el eterno, agua y aceite. ¿Por qué el agua y el aceite no se mezclan? Porque el agua es polar y el aceite es no polar. Entonces, lo polar disuelve todo lo polar. Lo no polar disuelve todo lo no polar. Pero lo polar con lo no polar no se pueden juntar. Y eso todos lo hemos visto cuando se nos enfría la sopa y queda entonces esa capa de grasa así por encima, pero en la parte de abajo queda líquido. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, la polaridad y la no polaridad son vitales y supremamente importantes para explicar por qué una sustancia es capaz de disolverse en otra. ¿Listo? Para eso nos sirve la polaridad y la no polaridad. Ok. Ahora entonces vamos a manos en acción, vamos a formar entonces enlace covalente. ¿Con qué elementos entonces vamos a formar enlaces covalentes? Solamente pueden ser aquellos elementos que estén ubicados en el lado derecho de la tabla periódica, excepto el hidrógeno. Entonces, de una vez para que le demos claridad al tema del hidrógeno, vamos a formar un compuesto que también está presente dentro del taller, así que ya sé que ustedes no lo van a usar, y es el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, para ello, necesito que todos cojan su tabla periódica
y me digan cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno y cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno. Los escucho. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? Recuerden que para la clase tenemos que tener tabla periódica. Profe, el oxígeno tiene 6. Señora, El oxígeno tiene 6. ¿por qué? Porque está en el grupo Grupo. 6. En el Muy grupo bien. 6. ¿Y cuántos tiene el hidrógeno? 1. ¿Por qué? 1. 1. Porque está en el 1, en el equipo 1. En el grupo 1. En el grupo 1. Muy bien. Entonces, el hidrógeno tiene un electrón de valencia y el oxígeno tiene 6. Nuevamente, para quienes no han podido con este tema, usted debe saber que los electrones de valencia corresponden al grupo de la tabla periódica. Si está en el grupo 1 tiene 1, si está en el grupo 8 tiene 8, si está en el grupo 7 tiene 7. En fin. Y necesito que me digan cuántos niveles de energía tiene el hidrógeno. ¿Cuántos niveles de energía Uno. tiene el hidrógeno? 1. ¿Por qué? Porque está en el periodo 1. Muy bien, está en la primera fila. Entonces tiene 1. Maravilloso. Ahora, ¿cuántos niveles de energía tiene el oxígeno? 2. 2. ¿Por qué? Porque está en el Porque periodo está en el periodo 2. Porque está en el periodo 2, o sea, está en la segunda fila. Entonces, un nivel por acá y otro nivel por acá. Muy bien. Ese me quedó como más bien feo. Pues todos me quedan feos, pero ese me quedó más feo. Entonces, vamos a ponerle los electrones a los diferentes elementos que vamos a representar. Hay una naturaleza y una particularidad del oxígeno, y es que el oxígeno es chiquitico, chirringuitico. ¿Por qué? Porque es el que está más arriba y más a la izquierda. Entonces, tiene muy poquitos electrones y es en tamaño muy pequeñito. ¿Listo? Infortunadamente, pues aquí siempre todas las bolitas que me deja representar, todas son con el mismo tamaño, pero afortunados en el sentido de que para efectos de lo que estamos haciendo con lo de la maqueta, entonces lo vamos a necesitar. Entonces, pues básicamente el hidrógeno solamente tiene 1. ¿Listo? Acabamos de dibujar el átomo del hidrógeno. Precisísimo, no, súper difícil de hacer. Tiene un nivel de energía y en ese nivel de energía solamente tiene 1. Ahora, eso mismo que hicimos para el hidrógeno, vamos a hacerlo representando su respectivo, representando su respectiva estructura de Lewis. Entonces, la estructura de Lewis es algo así. Listo, terminé. Esa es la estructura de Lewis del hidrógeno. Ahora vamos a hacer lo mismo con el oxígeno. Entonces, para el caso del oxígeno, vamos a dibujar electrones, pero les vamos a cambiar el color. Entonces vamos a ponerlos, ¿qué diré yo? Bueno, azulitos, pues como para decir que hay, que es que el aire, en fin, en fin. Entonces, denme un segundo, yo replico que tengo que hacer varios. Ok, entonces, en el primer nivel de energía van 2. Y en el segundo nivel de energía, pues como ese es el último nivel de energía o es el nivel de energía mayor, pues tiene 6. Entonces 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a representar entonces los electrones de valencia del oxígeno, o sea, lo que yo les llamo a ustedes y les digo que se llama estructura de Lewis. Entonces, la estructura de Lewis para el oxígeno, pues básicamente consiste en volver a ponerle 6 electrones que la rodeen. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Dónde quieren poner 5 y 6? Usted verá, donde le pegue la gana, pone el 5 y el 6. Yo se los voy a poner arriba y abajo. Pero me lo puedo poner a la derecha y a la izquierda. Póngalo donde quiera. ¿Listo?
Recuerden que aquí estamos diciendo que este es el antes, el antes. Vamos al después. Para el después también tenemos que hacer un lindo y hermoso análisis porque si no nos embalamos para saber cómo va a quedar ese enlace. El análisis va a ser así. Para poder completar el octeto, ambos deben de tener, entonces, ambos deben de completar el octeto, ¿sí? Ambos completar el octeto. ¿Cómo completa el octeto el hidrógeno? En el caso del hidrógeno, el hidrógeno completa el octeto con otro electrón. Entonces, le falta un electrón. Y para el caso del oxígeno, él tiene 6. Entonces, ¿cuántos le faltan? Hola. Ninguno. ¿Le faltan? 2. 2. Eso, Dos. gracias. Listo. Entonces, ¿cuántos hidrógenos necesita el oxígeno para completar el octeto? ¿Cuántos hidrógenos necesita el oxígeno para poder completar el octeto? 2. 7. 2 hidrógenos para completar el octeto. Entonces, eso traduce en lo siguiente. Siempre a quien más le hagan falta electrones va a ir en el centro. Ay, se me ha chiquito. Listo. Y por los laditos voy a ponerle los hidrógenos. Usted verá si los pone arriba abajo, a la izquierda a la derecha, pero la idea es que usted conserve algo que se llama simetría. Esto que yo estoy haciendo no lo tienen que hacer en la maqueta. Yo lo estoy haciendo es para que usted entienda de dónde salen las estructuras de Lewis. Entonces, este es el electrón del hidrógeno. Ojo, se le deja el electrón al hidrógeno porque no estamos hablando de que nadie dona ni que nadie recibe, sino que ambos comparten. Entonces, como decimos que comparte, entonces yo le comparto el mío. Espérenme que como las bolitas están tan grandes, entonces tengo que correrlo más hacia la derecha. Y entonces le voy a terminar de poner los electrones al oxígeno. Entonces, el oxígeno tiene 6. Entonces, tiene 1. Ay, pero no por allá tan lejos. Ah, porque eres así de cruel contigo. 2. Listo. Creo que ahí están los 6. Listo. Entonces, yo voy a poner 1, 2, 3, 4. Pero aquí voy a hacer algo totalmente diferente que no pasaba ahorita. Y es que si yo estoy hablando de compartir electrones, es porque un electrón del oxígeno se va a compartir con un electrón del hidrógeno. Y va a pasar esto. ¿Listo? Finiquiti. ¿Qué pasó? El electrón del hidrógeno se une con este para que el oxígeno pueda completar los 8. Entonces yo cuento 6 de los azules, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero también tengo que contar los del hidrógeno, porque el hidrógeno fue el parcero que me los prestó. O sea, me está diciendo, yo te comparto, entonces eso es tuyo y también es mío. Entonces yo también tengo que contar el del hidrógeno como mío y el del hidrógeno como mío, igual a, ya terminé el enlace. Vamos entonces a representarlo de manera atómica, es decir, este es el antes, voy a hacer el después. El después es muy sencillo, porque el después es volver a hacer lo mismo que hice acá arriba de la estructura de Lewis, pero con átomos. Entonces, voy a hacer una bolita pequeña, voy a hacer una bolita grande, pero ojo que aquí pasa algo particular. Y es que si estamos compartiendo, entonces el nivel de energía del hidrógeno
tiene que quedar al ladito del oxígeno. ¿Por qué tiene que quedar al ladito del oxígeno? Pues porque si estamos hablando de que se comparten electrones. Entonces, si se comparten electrones, ese electrón debe de hacer parte tanto de la estructura del hidrógeno como de la estructura del deme un segundo. ¡Ay, mira eso tan feo! ¡Ay, Señor del cielo! Listo. Entonces, ahí quedan compartidos. Y le termino de poner entonces el resto de mis electrones. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok. Denme un segundito porque yo creo que aquí cometí un error. Porque si no, no se contarían como 8, sino que solo serían 2. Denme un segundo, por favor. Voy a correr este electrón para acá. Y este electrón para acá. Y entonces, aquí lo que estoy haciendo es como uniéndolos. Espérenme un momentico para que me entiendan qué fue lo que la profe está haciendo. Entonces, la idea es acercar. No, se me quedó muy grande. Acercar los niveles de energía. Bueno. Para que usted pueda entender de que aquí hay una interacción entre los dos. Miren. Casi que quedan pegados uno con el otro. Por eso yo me refería a que quedaban como juntos, como pegados. O sea, se acercan tanto que ya forman el enlace. Listo. Más pegadito todavía. Tiene que ser bien pegadito. Listo. La fórmula molecular entonces de este compuesto, pues todos la conocemos. La fórmula molecular es H2O. Porque yo necesito 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Y tururú tarará, ya terminamos entonces el enlace covalente. Listo. ¿Algo me falta de aquí? Sí, claro, me falta. Y es explicar lo de la electronegatividad y establecer si el agua es polar o no polar y justificarles a usted por qué el agua es polar y el no polar. Entonces, vamos a buscar en la tabla periódica la propiedad llamada electronegatividad. Por favor. Vamos a buscar el valor de la electronegatividad. Primero se pone el mayor valor, de una vez les digo, es el del oxígeno, y el segundo mayor valor es el del hidrógeno. Pues igual son 2 elementos, entonces, pues, si uno es mayor, el otro es menor. Entonces, necesito que alguien, por favor, busque cuál es la electronegatividad del oxígeno y cuál es la electronegatividad del hidrógeno. Profe, la del hidrógeno es 2.20. Sí, Listo. ¿Y la del oxígeno? 3.44. Listo. Eso lo aproximamos a 3.5. Y el del hidrógeno es 2.1. 2.1. Alguien, por favor, que no le choque la matemática y me pueda decir a qué equivale la resta de 3.5 menos 2.1. Alguien que no le moleste y me diga cuánto vale esa resta. ¿Cuál es el resultado de esa resta? Profe, ¿se puede hacer en calculadora? Si necesita, sí. ¿Cuánto da esa resta, chicos? ¿Cuánto da esa resta? 1.4. 1.4. 1.4. 1.4.
¿Eso es mayor o menor de 0.5? Mayor. Mayor. Entonces, con esta resta de la electronegatividad ya puedo decir que el agua, yo ya comprobé que el agua es un compuesto polar. Listo. Entonces, él es polar. ¿Listo? Eso es todo lo que necesitan saber con respecto entonces a el enlace covalente. ¿Listo? En la maqueta los niveles de energía no se pierden, sino que se juntan, se unen, tratando de aproximar a sus electrones. Nuevamente, los niveles de energía se tratan de unir para aproximar a los electrones. ¿Listo? En la maqueta, esto es el antes y este es el después. Este es el antes y este es el después. Profe, ¿y usted por qué nos está explicando lo de la estructura de Lewis? Yo estoy explicando lo de la estructura de Lewis porque recuerden que ustedes tienen un punto dentro del taller donde se habla de la estructura de Lewis. ¿Listo? Chicos, pregunten por favor porque ya no volvemos a hablar de enlaces, ya no más. No volvemos a hablar más de enlaces. Ya si alguien necesita algún tipo de asesoría especial, entonces me cuenta, yo le comparto videos. Los videos que hay de este tema no son tan buenos. La verdad, muy pocos videos muestran qué pasa en la interacción química entre un enlace y el otro, sino que simplemente muestran en la estructura de Lewis. Entonces los estudiantes quedan gringos. En el chat les acabo de compartir entonces el formulario de la asistencia. Mientras lo van viendo, yo voy terminando de explicar entonces el taller frente a la parte de reacciones químicas, que es lo último que me faltaría por explicarles para que lo tengan muy presente. Recuerden que yo desde la clase pasada les ofrecí pues que si alguien requería de pronto como más material o de alguna manera u otra requiere documentarse para poder hacer el taller, yo con mucho cariño le proporciono material de libros que fue compartido con los chicos de talleres físicos como para que lo tengan. Entonces, los únicos puntos que me faltan por trabajar o por comentarles son los puntos de reacciones químicas. Yo para esta parte de reacciones químicas, chicos, les sugiero bastante que consulten. Voy a detenerme entonces acá en esta actividad de cierre. Profe, eso nos lo explicó la profe. Sí, bueno, maravilloso. Entonces acá simplemente voy a recordarles, me imagino lo que les dijo la profe Lili, acá usted necesita buscar cómo se representa una ecuación química, cuáles son los símbolos de las ecuaciones químicas. Entonces, hay dentro de la reacción química están todos estos símbolos. Entonces, la idea es que usted busque cuáles de todos esos son los reactivos, cuáles de todos esos son los productos, cuál es un catalizador, cuál es el catalizador. Aquí les voy a dar una pistica y es el estado físico de los reactivos. Porque ahorita, señora. Que yo sé cuál es el catalizador. Excelente. Porque ahorita en la otra clase hubo una estudiante que me dijo que ella había deducido los estados los estados físicos, que porque aquí decía gas y porque aquí decía agua, que entonces que el agua era un estado de la materia. Entonces, pues yo le dije, acuérdese que el agua no es un estado de la materia, sino que es un compuesto, y pues en el caso del agua, mire que acá en paréntesis dice L de líquido, G de gaseoso, S, ¿qué será S? ¿Qué será S? Sólido. Sólido, es correcto, muy bien. Y ahorita cuando yo hice las fórmulas químicas, yo les mostré cómo sabían los átomos de un elemento, pues cuántos son. Entonces son estos numeritos que aparecen acá como subíndices, pero cuando un compuesto químico tiene adelante un número, entonces tengo que multiplicar. Entonces, por ejemplo, para el caso acá del carbono, acá no hay un átomo de carbono, acá hay 6.
porque adelante de la fórmula de CO2 dice 6. Entonces yo multiplico 6 por 1 sería el carbono, 6 por 2, 12 sería para el oxígeno. Entonces, para que lo tengan muy presente. Bueno, ya eso sería como todo, pues ahí la parte de reacciones. Para este es súper fácil. Tú tienes que buscar entonces estos 5 tipos de reacciones y buscar cuál es su ecuación general. Y dependiendo de cuál es su ecuación general, entonces dar un ejemplo. Yo les decía ahorita en la otra clase, les decía que, por ejemplo, yo cojo cojo el C. Entonces, C es A más O2 que produce A2O. Ok, ¿cuál ejemplo del 1 al 5 tiene esa misma estructura? La 5. Miren que la 5 dice S, que vendría a ser la A, más O2, que vendría a ser O2, produce, que vendría a ser la flecha, A2O. Aquí dice SO2, pero es la misma estructura. Lo único que cambió es que tiene un 2, pero puede haber 2 o puede no haber 2. Entonces, si esa es una ecuación de tipo de sustitución doble, entonces yo tengo que escribir aparte. Pilas lo que dice aquí, escribir aparte. Entonces yo voy a poner sustitución doble, ecuación general, A más O2 produce A2O. Ecuación de ejemplo, S más O2 produce SO2. Listo, eso es lo que hay que hacer ahí. Y pues esta actividad, chicos, hay que hacer varias consultas. La primera es buscar algo que se llaman factores que afectan las reacciones para poder usted justificar si al moler o picar el Alka-Seltzer se facilitó o no la reacción, si es mejor tener el Alka-Seltzer entero. La otra entonces es buscar cuál es la fórmula presente dentro del químico del Alka-Seltzer y cuál es la reacción que se genera entre el Alka-Seltzer más el agua. La otra cuestión que tienes que consultar es cuándo una reacción es reversible y cuándo una reacción es irreversible. Y por favor, no olvidar que tienes que hacer un registro fotográfico donde salgas tú haciendo el experimento. La cuarta y última pregunta la explico el martes con un cuadro que necesito mostrarles para que usted entienda qué tipo de investigación científica es dependiendo de la pregunta. ¿Listo? Esa sí la explico el martes. Bueno, chicos, entonces creo que eso ya sería todo por hoy. Ya ustedes entonces me comentarán si tienen alguna duda. Algo pertinente, ya ustedes me dirán.